sea depositada como encaje legal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a su hoja y vamos a empezar a llenarla. Vamos a ir llenándola renglón por renglón y razonándolo. ¿Ok? Yo les pediría, no pierdan detalle del razonamiento en cada renglón, porque lo van a tener que repetir. ¿Perdón? No, ya tengo. Gracias. Lo van a tener que repetir para el examen y para que lo estudien y lo repasen cuidadosamente, ¿ok? Hagan todas las anotaciones que tengan que hacer para ir viendo. Bueno, empezamos contigo, Alejandro. Y vamos leyendo el texto que es nuestra guía. ¿Ok? Dice, por definición, el ingreso bruto de los factores es igual a la suma de las ventas. El ingreso bruto de los factores, ¿qué es el ingreso bruto de los factores? Lo que recibieron empresas y familias por las ventas, ¿verdad? Digamos, ese es el ingreso del sector privado, perdón. Pero el ingreso bruto de los factores, ¿qué son los factores de la economía? Dijimos, capital y trabajo. ¿Quiénes son los dueños de estos dos factores? Las familias y empresas. Pues más bien, sí, pero ¿quiénes son los dueños de las empresas? No hay una empresa que sea dueña de sí misma. Puede haber corporativos y puede haber otras figuras, pero al final los dueños del capital y los dueños del trabajo somos personas físicas. ¿Sí? No, puede haber una fundación, pero eso es otra cosa. ¿Ok? El ingreso de los factores es el capital y el trabajo. ¿Ok? Y lo estamos metiendo todo como los dueños de los factores son capital y trabajo. Así que el ingreso de los factores, o sea, el ingreso de las familias, ¿no? De los factores de producción, que es capital y trabajo, la Y, no nos dijeron cuánto era la Y, nos dijeron cuánto era C y cuánto era G ahorita, en el texto, pero no nos dicen cuánto es la Y, ¿de acuerdo? Entonces, pero nos dicen que es igual a la suma de todas las ventas de la economía, por definición, ¿de acuerdo? Eso dice el texto. Entonces, vamos a empezar a llenar los renglones, Alejandro. Vamos a empezar, bueno, primero vean que su hoja tiene 4 bloques, ¿o cuántos? Sí, 4, y en la parte de atrás tienen otros 2. Pero tiene 4, uno que se llama sector privado, de lo que hemos estado viendo, sector público, sector externo y sector bancario, ¿no es cierto? Y cada uno trae sus entradas y sus salidas y su déficit o superávit, etc. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por las entradas del sector privado. Y acuérdense que ahorita todos tienen 10. ¿Ok? Entonces, que no se les pase un detalle para que no pierdan el 10. ¿Ok? Alejandro, vamos a empezar por las entradas del sector privado. Y vamos a empezar por el renglón de hasta abajo, que se llama, tú dime, perdón que esté en inglés, pero este es el curso que uso para capacitar funcionarios. De hecho, es el que usé para capacitar a funcionarios en los países exsoviéticos de Asia Central y en varios otros lugares. De hecho, no me sirvió mucho porque lo tuvimos que traducir al ruso. Y lo tengo en ruso también, pero pensé que era mejor en inglés que en ruso para ustedes. Entonces, exportaciones, empezamos, Alejandro. Son 200,
¿verdad? Exports, de acuerdo con el orden que nos dijeron, son 200, muy bien. Lo ponen en la celda A, en el renglón de exportaciones, 200, ¿verdad? Public expenditure. ¿Qué es public expenditure, Gabriel? Gasto público. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1,400. ¿Tanto? 1,400 los angelitos. Ok. 1,400. Investment. José. Ajá. Muy bien. Consumption. Jorge. Es 1,200. Ajá. Y ya. Y luego dice factor income. ¿No es cierto? Karen. Es la suma de todo. Porque por definición nos dicen que el factor income, o sea, la Y, porque ya nos dieron la C, la I, la G y la X, ¿verdad? Nos falta la Y. ¿Cuánto? 3,500. Lo ponemos. Este es el total. Estos son todos los renglones de las entradas del sector privado. Algunas, por supuesto, también van a ser gastos, ¿no es cierto? Porque tenemos a familias y empresas, ¿no? Cecilia, ¿cuál es el total de las entradas del sector privado? 3,500. Ese es el factor income. La suma de todo. La suma de todo. ¿Cuánto es? 7,000. ¿Verdad? Entonces, donde dice, que nos explique Cecilia. Es el total de todas las entradas. Y lo que sucede es que no estamos duplicando. Parece que estamos duplicando, pero es por la definición, exactamente. A ver, aquí teníamos a las empresas, a las familias, al gobierno y al sector externo, ¿no es cierto? Ok. Esto, porque nos dieron C. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Nos dieron I, nos dieron G, ¿verdad? Que es otra de las entradas de las familias. Y nos dieron las exportaciones. Ah, bueno, pues suma, pero no, y nos dijeron cuánto valía C, que era ¿qué? ¿Cuánto? 1,200. G, 1,400. ¿Qué más? 700. Y la X, 200. Pero no nos dieron Y. Nos podían haber dicho son 3,500. Pero en vez de decirnos con 3,500 nos hicieron trabajar. Nos dijeron, ¿sabes qué? Es igual, por definición, a la suma de las ventas de la economía. Esta es una definición macroeconómica en la teoría económica. Entonces, la podemos explicar, pero créanlo, así es, y sí es así. Entonces resulta, bueno, ya sé, pues esto es 3,500, porque sé que equivale a todo, ¿no? Y no es difícil verlo, pero bueno, no vamos a meternos a discutir la definición. No lo está. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el total de las entradas del sector privado? Pues del sector privado, que ya sumé familias y empresas, pues es X más C más I, ¿no es cierto? Más Y más G. Y esto es igual a
ahora sí, a 7,000. No lo estamos duplicando, sino que tenemos que agregar la Y al total de las entradas, porque es el total de entradas de la economía. ¿De acuerdo? Y esto nos da 7,000, dijimos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta es la razón. Lo único que nos dice la definición es que la Y se parece a la suma del total de las ventas de la economía. Y bueno, pues lo calculamos. ¿De acuerdo? Sofía, vamos a los outflows, a los gastos. ¿Sí? Y podemos empezar con las importaciones. ¿Nos dijeron cuánto era de importaciones? El 10% del gasto. A ver, Sofía. Entonces, y te salté a ti, Jorge, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos con Sofía. Sofía. ¿Qué dice el texto? Pero no antes de eso, al final del primer párrafo. Sabe además que el 10% del gasto total de la economía se realiza en el exterior, es decir, en importación. A ver, ¿cuánto es el gasto total de la economía? 7,000 es el total de entradas, cuidado. ¿Por qué es 3,500? Ese es el total de las ventas de la economía. ¿No? Nos dicen, el ingreso de los factores, el ingreso bruto de los factores es igual a las ventas totales de la economía. Y acá nos dice que el 10% del gasto total de la economía se realiza en el exterior. Pues sí. ¿Qué es lo que dice el texto? Se sabe además que el 10% del total de la economía. Del gasto total de la economía. Se sabe además que 10% del gasto total de la economía se realiza en el exterior, es decir, importaciones. Pero el gasto total, pues no es más que un reflejo de las ventas totales. Así que sí es cierto, es de los 3,500, ¿verdad? Todas las entradas son una salida. 350 en importaciones. Jorge. La política tributaria se trata de gravar el ingreso de las familias en un 10%. O sea, ¿cuánto es de taxes? El consumo de las familias. El ingreso de las familias. Sería 350. 350 también, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos lo siguen? ¿Nos detenemos o lo repasamos un poquito? A ver, terminamos con la parte de las entradas, estamos con las salidas y vimos que El ingreso de los factores. ¿cuánto es el ingreso bruto de los factores? No, esas son las entradas. 350. De hecho, lo que nos dice el primer párrafo es que, por definición, el ingreso bruto de los factores es la suma de eso, y quedamos que eran 3,500, ¿sí? ¿Sí? Jorge, entonces son 350. Ok. Diana, investment. Dime cuánto es de investment en outflows. Porque ya llenamos importaciones, impuestos y investment. ¿Cuánto ponemos ahí?